¿Has sentido que le entregas mucho tiempo al trabajo y que te cuesta disfrutar de tu vida personal? ¿Has tenido noches de insomnio o salido de vacaciones sin poderte desconectar de la computadora o del celular porque tienes que trabajar? Esta es una situación que nos pasa a muchos. Tenemos los abogados, y disculpen también los que son aquí estudiantes, que van a tener un gran reto cuando salgan allá, y es el famosísimo reto de tenemos que hacer más con menos. Cada vez hay más complejidad, hay más asuntos, tenemos que tomar decisiones más rápidas, pero lo tenemos que hacer con menos recursos, con menos personal y también a veces hasta sacrificando y dedicándole menos tiempo a nuestra vida personal. ¿A cuántos de aquí no nos ha pasado que por un aparente éxito, que tenemos que tener ciertos resultados en el trabajo para ser exitosos, terminamos sacrificando inclusive nuestra vida personal? Estrés, ansiedad, insomnio, y esto, claro, limitando nuestra capacidad de producir y también la innovación y la colaboración. El 60% de los abogados, según un estudio de Bloomberg, experimentó en el último año síntomas de burnout. Estos síntomas que les comento, como ansiedad, insomnio, incapacidad para concentrarse en sus tareas del trabajo. ¿No les ha pasado que a veces llegan a trabajar de la escuela y se sientan enfrente de la computadora y llevan media hora y no han hecho absolutamente nada? Problemas con la salud física y tensión también en nuestras relaciones personales. A pesar de que el 60% tuvo estos síntomas, la mayoría de ellos dicen estar satisfechos con su trabajo. ¿Te sientes identificado con alguno de estos? ¿A alguien le ha pasado? ¿Sí? Alce la mano. Ok. Yo les vengo a platicar un poco porque pues no son los únicos. A mí también me pasó. Yo también vivía una vida altamente estresada, con ansiedad, sin cuidarme a mí misma, pero tuve ciertos acontecimientos que me ayudaron a transformar esta forma de vivir y hoy acompaño a quienes ya no quieren elegir entre el éxito o la plenitud, entre trabajar o vivir una vida personal, sino integrarlos en un liderazgo consciente y auténtico. Me dedico a justamente en la parte legal, estas dos partes de mí que hoy en día estoy integrando en la parte legal, una consultora de Legal Operations en Abogado Digital, también en una revista de medios en México de Foro Jurídico y en una universidad de Derecho, pero además mi camino me ha llevado también a poder acompañar procesos de forma holística, con coaching, con diferentes herramientas también como el diseño humano. Y bueno, ¿cómo trabajaba yo hace 6 años? Hace 6 años, pues tenía un trabajo en oficina totalmente estático, falta de propósito. Yo también tengo este gran defecto de en un mundo de abogados no ser abogada. Así que pues fui fuertemente juzgada por no serlo, llegar a aulas donde me decían, ¿y tú qué nos vienes a enseñar si tú no eres abogada? Haber sido invitada a dar conferencias a eventos de abogados y cuando veían y sabían que en mi currículum no era licenciada en Derecho, me llegaron a desinvitar. Así que pues yo persiguiendo la validación externa, creyendo que mi opinión y mi visión no valía en un mundo de abogados, pues estaba trabajando 10 horas al día con un sinfín de pendientes y mi primer entendimiento fue que lo que necesito es la tecnología, ¿no? La tecnología me va a ayudar a poder liberar mis cargas de trabajo. Y resultó que me metí a todo un proceso para implementar mis sistemas de gestión y después de 2 años, pues resultó que mi trabajo seguía siendo una gran carga y la tecnología no me había resuelto todo. Así que mi sueño era ser una nómada digital, mi sueño era poder trabajar desde cualquier lugar y me pregunté, pues entonces, ¿qué está pasando? Y fue ahí que aparecieron en mi vida 2 caminos, de los cuales les voy a contar, que me permitieron esta transformación personal y que hoy me permiten vivir una vida alineada con mi propósito, siendo 100% nómada digital, pudiendo viajar, pudiendo trabajar, pudiendo aparte no nada más dedicarme a las cosas laborales que me gustan, sino también darle tiempo a mi vida personal, que antes no podía. Mi hermana me acuerdo que me decía, es que eres workaholic, y le decía, no, pero a mí me encanta lo que yo hago, y esa era mi justificación.
estoy satisfecha, me gusta, no importa que tenga que trabajar 12 horas al día. Y bueno, pues justamente hace 8 años se cruzaron en mi vida 2 caminos que me cambiaron la vida, que fue el primero, el Camino de Santiago. Este camino que recuerdo que yo pospuse el poder ir a caminar porque yo no tenía tiempo de darme 10 días de vacaciones. Y un día decidí irme al camino, únicamente 10 días, y cuando estuve ahí y empecé a caminar, me di cuenta de la gran transformación que este camino significaba para mí y decidí cancelarlo todo y quedarme 33 días a caminar, dejando solo a todo mi equipo de trabajo y pues con grandes aprendizajes que les contaré. Y el segundo camino también, pues el camino de la transformación personal, marcado mucho por un camino que se llama en México el Camino Rojo de la tradición mexica, pudiendo conectar con la cultura ancestral, pudiendo regresar a saber cómo vivían las culturas que estaban conectadas con la tierra, que estaban conectadas con los ciclos, que estaban conectadas con justamente el poder tener paciencia para esperar que las cosas se transformen. Y me di cuenta que el sistema en el que yo vivía, no importaba si fuera verano, si fuera invierno, si fuera primavera, yo tenía que producir exactamente igual en cualquier punto del ciclo. Y así no trabaja la vida, así no trabajamos nosotros como humanos, así no trabaja la naturaleza. Así que bueno, pues les voy a compartir. Esta es una foto, yo vengo de una familia de abogados, así que pues toda mi vida rodeada de abogados. Y cuando yo trabajaba de esta otra forma, me di cuenta que estaba persiguiendo yo la aprobación externa, ¿no? Nunca soy suficiente porque no soy abogada, tengo que demostrarle a los demás que yo sí valgo. Y llegué a momentos donde pues el aparente éxito era muy grande, ¿no? Llegué a estar a través de la revista de Foro Jurídico, con las abogadas más influyentes de México, en los premios, con los abogados más importantes, y aún así yo vivía con ansiedad, ni siquiera a veces llegaba a mi casa, recuerdo que ni siquiera llegaba tan cansada y tan tarde que ni siquiera tenía tiempo de quitarme la ropa y desmaquillarme y me dormía vestida, ¿no? A estos niveles, no tener tiempo de hacer ejercicio, y este éxito aparente realmente me estaba costando mucho sacrificio personal. Y bueno, por esto desarrollé esta metodología de 6 llaves para abrir la puerta de tu camino, porque este es mi camino, pero cada uno de nosotros tenemos nuestro propio camino que a veces ni siquiera compartimos en ámbitos laborales, y esto es lo único que nos va a permitir hacer más con menos, pero lo más importante no es hacer más con menos, sino es disfrutar del camino y no tener este sacrificio personal. ¿Cuál es el primer paso? Es conecta contigo y conócete. La verdad es que a veces no tenemos ni siquiera tiempo para saber quiénes somos, como les decía, ni siquiera para hacer ejercicio. Pero esta es la segunda llave que para mí es la más importante, que es la autenticidad. Esta llave de poder yo mostrar quién soy. Yo antes ni siquiera platicaba de estos temas un poco más espirituales, esotéricos con los abogados, y me di cuenta un día que estaba en un congreso de abogados y que al lado de mí había una abogada, y empecé a platicar del Camino de Santiago y resulta que ella también lo había caminado y conectamos padrísimo, y me dijo, oye, pero de esto no se habla en los congresos de abogados. Y le digo, ¿pero por qué no? Y de pronto, por primera vez en 10 años, 12 años, empecé a conectar diferente con los abogados. Empecé a dejar de tratar de aprenderme todos los temas jurídicos para demostrar que yo sí cabía en un mundo legal, y empecé entonces a hablar de mis temas. Empecé a organizar caminatas con los abogados, empecé inclusive después a entrar a hacer ceremonias de cacao, diferentes ceremonias, y dándome cuenta recién hace un año que de pronto la mitad de mi ceremonia eran abogados. Y empecé a encontrar abogados que sí les gustaba también esta parte de conciencia, que les gustaba esta parte espiritual. Y me di cuenta que al ser yo auténtica, podía conectar de forma completamente diferente con la gente alrededor mía. Mantener vivas las conexiones que importan. Así como les conté que mi hermana me decía, es que eres una workaholic, no tienes tiempo ni para salir con nosotros. Y le decía, pero a mí me encanta lo que hago. Me di cuenta que hoy
no importa lo que suceda, yo cierro mi computadora a las 6 de la tarde y me voy con mi pareja y me voy a pasear a mi perrito, y esas son cosas que yo antes no me permitía. Pero me di cuenta que nadie lo va a hacer si yo no me doy ese permiso. La I, inspirar a otros a crecer. Una de las cosas más importantes para hacer más con menos es saber que no lo puedo hacer todo yo sola. Yo antes quería tener todas las respuestas y me acuerdo después de COVID un día que mi equipo me dijo, ¿pero qué vamos a hacer? Fue la primera vez que yo les dije, no tengo idea. La primera vez que yo me permití decir, no sé lo que va a pasar, pero sé que lo que vaya a pasar va a depender de lo que hagamos todos nosotros. Permitirnos saber, no saber, también es abrir espacio a que otros aporten sus ideas. Poder validar a mi equipo de trabajo todos los días es otra cosa que me di cuenta que yo nací en la cultura de, te digo lo que no hiciste bien, pero no te reconozco por lo que sí hiciste bien. Negocia y honra tu no. El priorizar es saber decir a qué voy a decir que no y a qué voy a decir que sí. Y esto me encanta porque escucho a muchos directores jurídicos que se quejan de los millennials. Es que el millennial renunció porque se quería ir a Tomorrowland, ¿no? Y no le importó el trabajo. Y eso es una irresponsabilidad. Y es que a veces, pues, las generaciones más jóvenes saben cuáles son sus nos y saben que no están dispuestos a sacrificar por nada más por ir a trabajar. Así que, pues, estamos también balanceando en estos, en reconocer cuáles son nuestros no negociables. Y finalmente, opera con liderazgo consciente diario. Ser consciente desde dónde estoy tomando mis decisiones, porque yo recuerdo que uno de los cambios más importantes fue cuando yo entendí que mi empresa no se trataba de hacer negocios, sino se trataba de que cada una de las personas que pasaran por ahí pudieran crecer personalmente y pudieran desarrollarse, y ese fue mi objetivo, poder dedicarle tiempo. Me di cuenta que antes yo pensaba que dirigir era operar, y me di cuenta que dirigir era atender inclusive las cuestiones personales de mi equipo, porque mientras mi equipo esté bien, la empresa va a estar mejor. Y eso hoy me permite inclusive abarcar muchísimos más, poder tener 4 equipos de trabajo que gestionar cuando antes no podía con uno. Y antes en uno tenía 15 personas trabajando, con lo que hoy con 4 personas podemos hacer el doble o el triple. Así que bueno, pues este es mi metodología del camino, y recordar que si haces de tu vida interior una prioridad, todo lo que necesitas en tu mundo exterior te será dado. Así que les dejo aquí. Hemos normalizado sacrificar la vida personal del trabajo. Esa no es la única forma, y sí hay otras formas de hacer más con menos. Así que aquí me puedes encontrar si estás listo para transformarte.